Dicen que los animales sienten lo que los humanos no pueden ver, pero nadie esperaba que un simple perro revelara un secreto enterrado por décadas. Todo parecía un simple capricho del animal, hasta que el general, con las manos temblando, abrió la caja que cambiaría la historia para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que había dentro no era lo que nadie esperaba. En la base militar nadie recordaba el día exacto en que apareció aquel perro. No tenía collar, ni dueño, ni historia aparente. Simplemente una mañana estaba allí, tendido en la entrada, observando con esos ojos profundos que incomodaban a más de uno. No era un perro común. Su pelaje negro estaba lleno de cicatrices antiguas, sus orejas parecían siempre atentas, y su hocico olfateaba el aire con una precisión inquietante, como si buscara algo que los demás no podían percibir. Los soldados lo aceptaron porque, de algún modo, se convirtió en parte de la rutina diaria. Estaba en las formaciones, en los entrenamientos, en 1900, las guardias nocturnas, y aunque nadie lo alimentaba directamente, siempre encontraba restos de comida, o alguien que, a escondidas, dejaba un pedazo de pan junto a su plato metálico vacío. Pero lo que más llamaba la atención no era su resistencia ni su mirada penetrante, era su obsesión. Desde el primer día, el perro se dirigió al mismo rincón del patio de tierra endurecida, junto a un viejo muro que llevaba décadas en pie. Allí, sin importar el clima ni la hora, comenzaba a cavar. Día tras día, con la paciencia de quien obedece a un llamado que no se puede explicar, hundía sus patas en la tierra levantando polvo, removiendo piedras, desgastando sus uñas hasta sangrar. Cuando la lluvia convertía el patio en un lodazal, él seguía. Cuando el sol caía a plomo, jadeante y exhausto, él seguía. No parecía buscar un hueso enterrado ni rastros de comida, sino algo invisible que lo empujaba con fuerza irresistible. Al principio, los soldados lo tomaron como un pasatiempo. Lo observaban desde lejos y se reían. Lo llamaban el loco o el excavador. Decían que estaba marcado por el demonio o que era un augurio de mala suerte. Sin embargo, con el tiempo, la risa se transformó en incomodidad, porque el perro no abandonaba su tarea. No importaba cuánto lo echaran, cuánto ruido hicieran o cuántas veces intentaran distraerlo, siempre volvía al mismo lugar, como si supiera algo que los humanos no podían entender, como si ese pedazo de tierra ocultara un secreto demasiado grande para seguir dormido. Había noches en que los soldados de guardia lo veían inmóvil, con la nariz pegada al suelo, gruñendo bajo, casi como si escuchara voces que nadie más escuchaba. En esos momentos, la base entera parecía contener la respiración, porque, aunque ninguno lo decía en voz alta, todos compartían la misma sensación. Ese perro no estaba cavando por instinto, estaba cavando porque la tierra le hablaba, y lo que estaba enterrado allí, en el rincón olvidado del patio, esperaba a ser encontrado. El Taz, perro, con su manía obsesiva de escarbar en el mismo rincón, pronto se convirtió en el chiste favorito de la tropa. En una base militar donde las horas eran largas, los días iguales y las órdenes repetitivas, cualquier distracción se transformaba en espectáculo. Así que cuando el animal empezaba a rasgar la tierra con furia, levantando polvo bajo el sol ardiente, los jóvenes soldados dejaban lo que hacían y se reunían para mirar, reír y burlarse. «Ahí va el loco otra vez», gritaban. Algunos lo imitaban, cayendo de rodillas y usando las manos para cavar, mientras otros aplaudían como si se tratara de un circo improvisado. Aquel ritual de burlas se repetía casi todos los días. Algunos reclutas lanzaban piedras pequeñas cerca del perro, no para hacerle daño, sino para apartarlo, esperando ver si desistía. Pero él no se movía. Apenas levantaba la cabeza, los observaba con esos ojos inquietantes y volvía al mismo punto, como si nada ni nadie pudiera distraerlo de su tarea. Esa insistencia empezó a incomodar incluso a los que más se reían, porque era evidente que no se trataba de un simple capricho animal. Hubo un día en que la escena tomó un giro más oscuro. Uno de los soldados, un muchacho que siempre buscaba provocar miedo en los demás, murmuró con tono burlón: «Ese perro está buscando huesos, pero no de animales, sino de hombres». Las risas estallaron,
Pero también lo hizo el silencio repentino que vino después, porque todos, aunque lo negaban, sabían que aquella base tenía un pasado manchado por sombras. Viejos rumores hablaban de noches en las que camiones sin insignias llegaban, de cajas bajadas en secreto, de órdenes estrictas de no mirar y callar. Las bromas no cesaron, pero poco a poco se volvieron más nerviosas. Ya no eran carcajadas limpias, sino risas cortadas, miradas rápidas entre ellos y un malestar que ninguno quería reconocer. Algunos empezaron a evitar pasar cerca del rincón cavado, como si el simple hecho de mirar la tierra removida trajera consigo una sensación de peligro. Otros, en las guardias nocturnas, confesaban escuchar al perro ladrar bajo la luna, con un tono que no parecía normal. No era un ladrido de juego ni de advertencia, era un lamento profundo, casi humano, que atravesaba los huesos de quien lo escuchaba. La figura del animal se transformó en una especie de espejo de la culpa colectiva. Los soldados más jóvenes, que nada sabían del pasado, lo veían como un loco, pero los más antiguos, los que habían servido, en años de guerra y órdenes oscuras, guardaban silencio. Ellos no se reían. Ellos bajaban la mirada, fingían no escuchar, y murmuraban entre dientes que había cosas que era mejor no despertar. Y cada vez que el perro arañaba con más fuerza el suelo, los murmullos crecían, como si todos supieran que lo que estaba por salir a la luz no era un simple juego de animal, sino un recuerdo enterrado que nadie quería volver a enfrentar. El general Ramírez no era un hombre cualquiera. Había sobrevivido a, y no esto, guerras, traiciones y decisiones que manchaban la conciencia de cualquier otro. Su cuerpo era un mapa de cicatrices, una en la ceja izquierda, recuerdo de una emboscada, otra en la pierna, causada por metralla, pero las más profundas eran invisibles, alojadas en sus noches de insomnio. Desde la ventana de su despacho, aquel hombre curtido por los años, observaba en silencio al perro que, como cada mañana, corría directo hacia el mismo rincón del patio para comenzar a escarbar. Al principio, lo había ignorado. Pensaba que era solo un animal sin rumbo, buscando refugio en la disciplina de la base, pero con el paso de los días, la insistencia del perro comenzó a perturbarlo. Había algo en esa rutina que le recordaba demasiado a las obsesiones humanas. Lo veía rasgar la tierra con una furia silenciosa, con los músculos tensos y la respiración agitada, como si lo moviera una verdad que solo él conocía. El general, sentado tras su escritorio, encendía un cigarro y permanecía inmóvil, observando. Cada bocanada de humo le sabía a plomo. Cada ladrido nocturno del animal le golpeaba los nervios como un eco de lo que él mismo intentaba enterrar en lo más profundo de su memoria. No era un hombre supersticioso, pero tampoco ingenuo. En el ejército había aprendido que los animales perciben lo que los hombres niegan, sienten la muerte, anticipan la desgracia, reconocen el peligro. Y ese perro no era una simple coincidencia. Había elegido ese lugar por un motivo, y lo repetía con una lealtad ciega. El general apretaba los dientes cada vez que lo veía volver incansable, una y otra vez, como si respondiera a un llamado que resonaba bajo la tierra. Los soldados, en su ignorancia, se reían. Hacían de aquello un espectáculo diario, burlándose sin comprender. Pero él sabía que la risa es, muchas veces, un disfraz del miedo. Había visto demasiadas veces ese gesto en el campo de batalla. Hombres que reían frente a la muerte porque no sabían cómo enfrentarse a ella. Y en el fondo, Ramírez entendía que lo que sentían sus hombres era lo mismo que lo carcomía a él. Miedo de que el pasado regresara con más fuerza de la que podrían soportar. Una noche, incapaz de dormir, se levantó y cruzó el patio. El perro estaba allí, inmóvil, con la nariz pegada a la tierra húmeda, gruñendo bajo. La luna iluminaba apenas la cicatriz de su hocico, y por un instante, el general tuvo la sensación absurda de que el animal lo miraba como si quisiera hablarle. Se inclinó un poco, respiró hondo y susurró: «¿Qué es lo que quieres mostrarme?». El perro no se movió, solo continuó rascando lentamente la superficie. El general retrocedió con el corazón acelerado. No podía permitir que ese animal,
desenterrara lo que estaba destinado a permanecer oculto, pero sabía, en el fondo, que la decisión ya no estaba en sus manos. El destino había comenzado a abrirse paso con las garras del perro. El rumor comenzó como un susurro entre los más viejos de la tropa, esos soldados que llevaban años en la base y que conocían historias que nunca aparecieron en los informes oficiales. Una tarde, mientras el perro cavaba con la misma furia de siempre, y los reclutas jóvenes se burlaban, uno de los veteranos, el sargento Méndez, se apartó del grupo y clavó la mirada en el rincón de tierra removida. Su rostro endurecido perdió el color. Nadie lo escuchó al principio, pero sus palabras escaparon como un lamento. Yo recuerdo ese lugar. De inmediato, el silencio cayó sobre el patio. Los soldados dejaron de reír. Las palas se detuvieron en el aire. Incluso el perro pareció detenerse un segundo, como si hubiera comprendido que su obsesión había encontrado eco. Méndez tragó saliva y con voz baja continuó. Hace más de 20 años, cuando yo era un recluta igual que ustedes, llegaron camiones una noche. Venían sin insignias, con las luces apagadas. Nos hicieron formar, nos dieron la orden de no preguntar y de mirar hacia otro lado. Pero yo vi hombres descargando cajas de hierro, vi oficiales, que nunca más volví a encontrar, y vi cómo enterraban algo en ese rincón, justo ahí donde ese perro cava todos los días. Los más jóvenes rieron nerviosos, tratando de disipar la tensión. ¿Y qué dices, viejo? ¿Que hay un tesoro? ¿O fantasmas? Pero la risa no convencía a nadie. En el rostro del sargento no había juego ni exageración, solo un peso amargo que parecía haber cargado en silencio durante 2 décadas. El general Ramírez, que había salido a inspeccionar, escuchó la confesión y sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Conocía esas historias, aunque oficialmente jamás habían existido. Había oído hablar de operaciones secretas, de objetos que nunca debían ver la luz, de expedientes sellados con más candados que cualquier otro. Su mandíbula se tensó, y sus ojos se fijaron en el perro que había vuelto a escarbar como si confirmara cada palabra del sargento. El ambiente en la base cambió desde ese momento. El rincón ya no era motivo de burlas, sino de miradas incómodas. Cada paso hacia esa zona parecía más pesado, como si la tierra misma supiera que ocultaba algo prohibido. Los soldados evitaban pasar cerca durante la noche, y quienes tenían la mala suerte de estar de guardia juraban escuchar golpes sordos desde abajo, como si algo metálico respondiera al llamado del perro. La primera sospecha se había sembrado, y con ella, el miedo, porque no había nada más peligroso que una verdad enterrada esperando ser descubierta. Y lo peor era que, aunque nadie lo decía, en voz alta, todos sabían que tarde o temprano el general tendría que decidir si abrir ese rincón o seguir cargando con un secreto que empezaba a gritar desde el suelo. El rincón del patio, aquel trozo olvidado junto al muro, empezó a transformarse ante los ojos de todos. Lo que antes era apenas un pedazo de suelo endurecido por el sol y las lluvias, ahora mostraba huellas claras, heridas abiertas por las patas del perro. La tierra ya no era lisa, estaba surcada de surcos irregulares, de hendiduras que se hacían cada vez más profundas. Los soldados, que al inicio lo tomaban como una diversión, comenzaron a notar que el lugar ya no podía confundirse con un simple capricho animal. El perro estaba desenterrando algo. Cada día, al amanecer, los reclutas encontraban montones de polvo y piedras apartados, marcas frescas en la superficie y, lo más inquietante, trozos de metal asomando como si quisieran salir a respirar. Al principio parecían pequeños fragmentos oxidados, nada más, pero pronto uno de ellos dejó escapar un sonido metálico inconfundible cuando la uña del perro lo golpeó. El eco se extendió por el patio como un latigazo. Aquello no era piedra ni basura enterrada por accidente. Allí abajo había hierro, grueso, pesado, sólido. Las bromas se fueron apagando. Las apuestas que los soldados hacían en torno al perro desaparecieron de un día para otro. El rincón empezó a ser evitado como si estuviera maldito. Nadie quería acercarse demasiado, pero todos lanzaban miradas rápidas cuando pasaban cerca, como si temieran que el suelo se abriera de golpe y vomitara lo que guardaba. Por las noches, cuando el silencio se volvía insoportable,
Se escuchaban los ladridos sordos del perro, más graves, más hondos. Algunos juraban haber visto su cuerpo rígido como si algo lo estremeciera desde dentro. Otros decían que lo habían oído gruñir sin mover los labios, como si la tierra hablara a través de él. Las historias crecían, y con ellas la tensión. El general Ramírez no podía ignorarlo más. Desde su ventana, veía el rincón marcado como una herida en el corazón de la base. Recordaba las palabras del sargento Méndez, la imagen de los camiones descargando cajas en la oscuridad. Y cada vez que observaba el metal asomando entre la tierra, un recuerdo enterrado en su propia memoria emergía con violencia. Órdenes selladas, miradas que pedían silencio, un juramento de nunca hablar de lo que allí se escondía. La base entera empezó a sentir que aquel rincón respiraba, que cada golpe de uña del perro era un tambor anunciando la llegada de algo inevitable. No era cuestión de si lo descubrirían, sino de cuándo. Y todos, hasta el más joven de los reclutas, comprendieron que cuando aquello saliera a la luz, nada volvería a ser igual. La base militar, que de día vibraba con órdenes, marchas y ruidos metálicos, se volvía otro lugar cuando caía la noche. El silencio que envolvía los muros parecía tener un peso propio, como si las sombras supieran más de lo que los hombres estaban dispuestos a aceptar. Y en medio de ese silencio, siempre estaba él, el perro. Bajo la luz de la luna, el animal se transformaba en una figura espectral. Se acercaba al rincón del patio con la misma rutina, rascaba la tierra y, cuando el cansancio lo vencía, se quedaba inmóvil, con la nariz pegada al suelo, emitiendo un gruñido bajo, casi imperceptible, que erizaba la piel de los centinelas. Los soldados que tenían turno de guardia lo sabían bien. No había noche en la que el perro no se acercara a aquel lugar, como si vigilara que el secreto no pudiera escapar por sí solo. Algunos juraban que, en las horas más profundas, cuando el viento soplaba con fuerza y las nubes cubrían la luna, el perro dejaba de cavar para quedarse mirando fijamente un punto en la tierra. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y de su garganta salía un gemido que no parecía de este mundo. Era un lamento largo, desgarrador, que hacía que hasta los hombres más duros apretaran los fusiles, con fuerza. Nadie quería admitirlo, pero esa voz sonaba demasiado parecida a un llanto humano. Los rumores comenzaron a multiplicarse. Unos decían que el perro era un guardián, un espíritu reencarnado que había vuelto para señalar lo que estaba oculto. Otros, más supersticiosos, afirmaban que el animal no cavaba por voluntad propia, sino porque estaba siendo guiado por las almas de quienes habían quedado bajo la tierra. En las noches, las historias crecían, y con ellas, el miedo. Hubo incluso quienes aseguraron haber visto luces débiles brotar del suelo, como destellos que se apagaban al parpadear. Uno de los centinelas más jóvenes confesó entre dientes que había escuchado golpes metálicos desde las profundidades, 3 toques sordos, como si alguien golpeara desde dentro de una caja. Nadie quiso creerle, pero tampoco nadie se atrevió a contradecirlo. El general Ramírez, aunque jamás lo admitía, también padecía las noches inquietas. Desde su despacho, encendía cigarrillos uno tras otro mientras escuchaba los ladridos lejanos cada vez más intensos. En su mente, esos sonidos se mezclaban con recuerdos que había intentado enterrar durante décadas. Órdenes firmadas sin preguntas, operaciones nocturnas, la promesa de que aquello nunca saldría a la luz. Pero ahora el pasado ladraba en su patio, y el eco de ese llamado se colaba en sus sueños, robándole el descanso. La tropa entera empezó a sentirse vigilada, no por enemigos externos, sino por algo que yacía bajo sus propios pies. El perro, con su persistencia, estaba rompiendo no solo la tierra, sino también las paredes invisibles del silencio. Y todos sabían que esa tensión no podía durar para siempre. Una noche cualquiera, el secreto pediría salir, y el perro no descansaría hasta que alguien lo enfrentara. El general Ramírez llevaba noches sin dormir. El sonido de las uñas del perro contra la tierra le retumbaba en la cabeza incluso cuando no estaba en el patio. Era como un tambor constante, como si el tiempo mismo le estuviera recordando que había asuntos que no podían permanecer enterrados para siempre.
Los informes se amontonaban sobre su escritorio, las órdenes de rutina llegaban como siempre, pero su mente ya no estaba en la administración de la base. Estaba atrapada en ese rincón maldito, en esa mancha de tierra removida que crecía día tras día. En un principio había intentado ignorarlo. Luego, había reprendido a los soldados por sus rumores, ordenándoles concentrarse en su deber. Pero la disciplina no detiene el miedo. El murmullo entre la tropa era cada vez más fuerte, y el silencio en las noches más denso. El perro no se rendía. Cada ladrido suyo parecía una orden invisible, un llamado imposible de ignorar. Finalmente, una madrugada, después de escuchar por tercera vez consecutiva los golpes metálicos que los centinelas aseguraban provenir de la tierra, el general se levantó, vistió su uniforme con movimientos automáticos y salió al patio. La luna estaba alta, el aire frío, y, allí como siempre, el perro escarbaba. Ramírez lo observó largo rato, fumando en silencio. Cada bocanada de humo se mezclaba con el vaho de su respiración agitada. Sentía un peso en el pecho, como si lo que estaba a punto de hacer fuera irreversible. Convocó a un grupo de hombres al amanecer. Con voz firme, aunque cargada de una tensión que no pudo ocultar, dio la orden: «Traigan palas. Vamos a abrir ese suelo». Los soldados se miraron entre sí con incredulidad. Algunos palidecieron, otros hicieron la señal de la cruz, y los más jóvenes obedecieron sin comprender del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El perro, al escuchar la orden, se apartó del hoyo y se sentó, jadeante, como si supiera que al fin alguien había entendido su llamado. Cuando comenzaron a cavar, el ambiente se volvió insoportable. Cada golpe de pala contra la tierra resonaba como un eco fúnebre. El sudor corría por las frentes, no por el esfuerzo, sino por el miedo. El suelo parecía más duro de lo normal, como si resistiera la intrusión. El aire se volvía más pesado a cada centímetro que descendían. Nadie hablaba. Solo se escuchaban las palas, la respiración entrecortada y, de vez en cuando, el gruñido del perro. El general permanecía de pie, inmóvil, con los brazos cruzados detrás de la espalda. Su rostro no mostraba emoción, pero en sus ojos había una tormenta contenida. No necesitaba mirar lo que cavaban. En lo más profundo de su memoria, ya sabía lo que encontrarían. Recordaba aquella noche lejana, los camiones descargando bajo órdenes estrictas, los rostros tensos de oficiales que jamás volvieron a ser vistos. Él había firmado aquel silencio, y ahora el perro lo estaba rompiendo. Cada palada era un golpe en su conciencia, y cuando uno de los soldados gritó que había algo sólido allí abajo, Ramírez cerró los ojos un instante, apretando la mandíbula. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque también comprendía que, a partir de ese momento, nada podría detener lo que estaba a punto de despertar. El amanecer cayó sobre la base con un aire distinto, como si el viento arrastrara consigo un presagio pesado. El pelotón, convocado por el general, se reunió alrededor del rincón del patio donde el perro había cavado sin descanso. Pero esta vez no hubo risas, ni bromas, ni miradas de burla. Solo un silencio denso, espeso, que parecía pegarse a la piel. Los soldados, alineados con sus palas en las manos, evitaban cruzar los ojos entre sí. Cada uno comprendía que lo que estaban a punto de desenterrar no era cualquier cosa. La tierra misma parecía respirar, húmeda y fría, esperando ser abierta. El perro, sentado a un lado, jadeaba con la lengua afuera, sus ojos clavados en el hoyo como si no necesitara mirar a los hombres para saber que obedecerían. El general Ramírez permanecía erguido, con las manos cruzadas tras la espalda, como una estatua que contenía siglos de secretos. No había dado más explicaciones que la orden seca. Caben. Y nadie se atrevió a cuestionarlo. Los primeros golpes de pala retumbaron como un tambor fúnebre. La tierra se levantaba en montones que olían a humedad, a óxido y a tiempo detenido. Los soldados respiraban entrecortado, y cada movimiento parecía más torpe de lo normal, como si las palas pesaran el doble. El sudor comenzó a correr por las frentes, no solo por el esfuerzo físico,
sino por la tensión insoportable de no saber qué aparecería bajo sus pies. Un recluta joven dejó escapar un murmullo. «Parece una tumba». Su compañero le lanzó una mirada feroz para que callara, pero las palabras ya habían quedado flotando en el aire. Y aunque nadie lo admitiera, todos lo pensaron. La forma rectangular del hueco que iba tomando forma no se parecía a nada natural. El silencio del pelotón se volvía cada vez más sofocante. Nadie hablaba, nadie se atrevía a romper el aire cargado. Solo el sonido de las palas, y de vez en cuando, el gruñido grave del perro, que parecía supervisar la excavación. Incluso los pájaros parecían haberse retirado del cielo aquel día. La base entera estaba contenida, expectante. De pronto, uno de los soldados golpeó algo duro. El sonido metálico se expandió como un trueno seco, haciendo que varios se estremecieran y que uno soltara la pala de los nervios. El general avanzó un paso, su sombra cayendo sobre el hoyo. Nadie respiraba. Todos miraban el punto donde el filo de hierro había resonado. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el latido de los corazones. Uno de los reclutas tragó saliva y levantó la vista hacia el general, esperando una orden. Ramírez no dijo nada. Solo alzó la mano lentamente y la bajó con firmeza, autorizando que siguieran. El sonido metálico volvió a escucharse una y otra vez, hasta que los soldados comenzaron a apartar la tierra alrededor de una forma definida. Lo que emergía no era una piedra ni una raíz, sino un cofre oxidado, enterrado con la intención clara de que jamás volviera a la superficie. El silencio del pelotón se transformó en miedo puro. Nadie se atrevía a hablar, pero todos sabían que lo que habían desenterrado no era solo metal, era el pasado, y estaba a punto de abrirse delante de ellos. El sonido fue inconfundible. No era el golpe apagado de una piedra ni el crujir de una raíz, sino un eco metálico, claro y seco, que atravesó el silencio de la mañana como un disparo. Las palas se detuvieron de inmediato, y los soldados se quedaron quietos, jadeando, con la respiración pesada y los ojos abiertos de par en par. Era como si cada uno hubiera comprendido en ese instante que lo que yacía enterrado allí no era un simple objeto olvidado, sino algo que había sido ocultado con intención. El general Ramírez avanzó despacio, con paso firme, aunque dentro de sí, el corazón le golpeaba con una fuerza que no experimentaba desde los días de batalla. Se inclinó un poco sobre el borde del hoyo y miró lo que asomaba. Una superficie de hierro oxidado, marcada por el tiempo pero aún sólida, que reflejaba la luz del sol en destellos opacos. Su mandíbula se tensó. Lo reconocía, aunque deseaba no hacerlo. Los soldados comenzaron a remover la tierra alrededor con más cuidado, apartando capas de polvo endurecido y raíces secas que parecían querer aferrarse al cofre. El eco metálico volvía con cada golpe de pala, más insistente, más vibrante, como si la caja quisiera responder desde las entrañas de la tierra. El perro, al borde del hoyo, gruñía abajo, con la mirada fija en el hierro expuesto. Era un gruñido grave, constante, como un tambor que marcaba el ritmo de la excavación. Uno de los reclutas, pálido, murmuró: «Esto no es bueno, mi general». Otro lo cayó con un codazo, pero el miedo ya había sido pronunciado. Nadie quería admitirlo, pero en el aire flotaba una certeza oscura. Lo que estaba allí no debía ser abierto. Cuando lograron despejar suficiente tierra, quedó al descubierto un cofre rectangular, sellado con remaches gruesos y cadenas corroídas por el tiempo. Parecía esperar pacientemente a que alguien cometiera el error de levantar su tapa. Algunos soldados retrocedieron un paso, como si con ello pudieran alejarse del peso invisible que emanaba del objeto. Otros bajaron la mirada, incapaces de sostenerla sobre el metal. El general, en cambio, no apartó los ojos. Permaneció erguido, con la frente perlada de sudor, sintiendo que los recuerdos que había intentado enterrar junto con ese cofre emergían ahora con violencia. Recordó aquella noche oscura, las órdenes estrictas, los camiones descargando sin luces, los hombres encapuchados que nunca volvieron a ser vistos, y recordó el juramento. Esto nunca existió, pero ahí estaba, existiendo frente a todos,
bajo el sol de la mañana y las miradas aterrorizadas de su pelotón. El metal bajo la tierra ya no era un secreto. El pasado había sido desenterrado, y ahora pedía ser abierto. El general inhaló profundo, sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió el sudor de la frente. Luego, con voz grave y seca, pronunció las palabras que helaron la sangre de todos. «Límpienlo. Vamos a abrirlo». Cuando al fin apartaron la tierra y la forma quedó completamente expuesta, nadie pudo seguir negando lo evidente. Aquello no era un simple cofre olvidado. Era una caja grande, pesada, fabricada en hierro sólido, con remaches que aún resistían pese al óxido que la cubría como una costra rojiza. Las cadenas que la envolvían estaban corroídas por el tiempo, pero su mera presencia revelaba una intención clara. Lo que había dentro debía permanecer sellado, oculto, enterrado. El perro se sentó frente a la caja y dejó de gruñir. Solo jadeaba, con la lengua colgando, los ojos brillantes, como si su misión estuviera cumplida. Los soldados, en cambio, retrocedieron unos pasos instintivos, incapaces de sostener la mirada sobre aquel objeto. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Nadie quería ser el primero en tocarla, pero todos sabían que el general no iba a permitir la cobardía. Ramírez descendió lentamente al hoyo, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda. El silencio era absoluto, apenas interrumpido por el crujido metálico de las cadenas, cuando su mano enguantada las rozó. El tacto frío y áspero del hierro le devolvió de golpe a aquella noche lejana, cuando él mismo había firmado órdenes que ahora pesaban como plomo en su conciencia. Recordaba las sombras, los camiones sin insignias, los murmullos de hombres que hablaban en lenguas extranjeras. Recordaba haber sentido que estaban enterrando no solo objetos, sino también el alma de todos los que presenciaron aquel acto. El general retiró la mano, como si hubiera tocado fuego. Sus ojos se nublaron un instante, pero no podía mostrar debilidad. Se volvió hacia los soldados, que lo observaban desde el borde del hoyo con rostros pálidos. «Tráiganme herramientas», ordenó con voz grave. Los hombres obedecieron en silencio. Un par de ellos bajaron con barras de hierro y martillos, y comenzaron a trabajar sobre las cadenas, corroídas. Cada golpe resonaba como un trueno en el patio, multiplicando la tensión. El metal crujía, resistiéndose a ser liberado, como si guardara dentro algo que aún no debía salir. Los soldados golpeaban con torpeza. Sus manos temblaban más de lo que querían admitir. Cuando la primera cadena cedió y cayó al suelo con un estrépito seco, varios reclutas dieron un paso atrás. Uno murmuró una oración. Otro apretó los ojos con fuerza, como si al no ver pudiera escapar de lo que estaba ocurriendo. El perro, en cambio, no apartaba la mirada. Parecía vigilar expectante como si lo que se revelara no fuera sorpresa para él. Finalmente, tras largos minutos, la última cadena se partió. La caja quedó libre, su tapa marcada por el tiempo, con las bisagras apenas sostenidas por el óxido. El general Ramírez apoyó ambas manos sobre ella y respiró profundo. En su interior, una voz lo susurraba con claridad. Abrirla era desatar el pasado, y quizá condenar el presente, pero no había marcha atrás. Levantó lentamente la mirada hacia sus hombres y dijo, con un tono que no admitía réplica: «Lo que veamos aquí, nadie más debe saberlo». Y con un esfuerzo contenido, comenzó a forzar la tapa de la caja misteriosa. El aire del patio se volvió irrespirable cuando el general apoyó ambas manos sobre la tapa de hierro. Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad. Los soldados observaban desde el borde del hoyo como si fueran testigos de un ritual prohibido. El perro permanecía inmóvil, sentado en la tierra, con las orejas erguidas y los ojos fijos en la caja, como si supiera que el instante más esperado, y más temido, había llegado. El general Ramírez no era un hombre fácil de impresionar. Había visto morir a sus compañeros en el campo de batalla. Había presenciado atrocidades que ningún informe oficial jamás reconocería, pero ese momento le helaba la sangre como nada antes. Sentía que no estaba levantando solo una tapa, sino desenterrando una parte oscura de sí mismo, algo que había jurado olvidar,
Sus manos, pese a su experiencia y disciplina, temblaban con un leve estremecimiento que no lograba controlar. Las bisagras de la caja estaban oxidadas, cubiertas de una capa espesa de herrumbre que parecía soldarlas. Ramírez ordenó a 2 soldados bajar al hoyo para ayudar. Estos lo hicieron con evidente renuencia, bajando con torpeza, evitando mirar al general a los ojos. Se colocaron a cada lado, y los 3, al mismo tiempo, hicieron fuerza sobre la tapa. Al principio no cedía, como si resistiera con la fuerza de los años, pero entonces se escuchó un crujido largo, chirriante, que desgarró el silencio como un grito metálico. Varios soldados retrocedieron aún más. Uno de ellos soltó un «Dios mío», en un susurro que se perdió en el aire. El general apretó los dientes y, con un último esfuerzo, la tapa comenzó a abrirse. Un soplo de aire frío, húmedo y rancio, salió de la caja, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas. El olor era insoportable, mezcla de mojo, hierro oxidado y algo más. Algo que ningún soldado quiso nombrar pero que todos reconocieron en sus entrañas. El hedor del pasado. Los hombres en el borde del hoyo se llevaron las manos a la cara para cubrirse la nariz. Algunos cerraron los ojos, incapaces de soportar la sensación de que estaban profanando algo que no debía ser tocado. El perro, sin embargo, se inclinó hacia adelante y aspiró con fuerza el aire liberado, como si confirmara que, al fin, lo que buscaba había salido a la superficie. El general permaneció inclinado sobre la caja, con el rostro rígido, los labios apretados en una línea dura. Su mirada se oscureció al ver que el contenido estaba envuelto en telas viejas, ennegrecidas por la humedad, que parecían deshacerse al menor roce. Alcanzó a distinguir el brillo de algo metálico entre los pliegues, insignias quizás, y formas rectangulares que recordaban a documentos o carpetas. Pero lo que más perturbó a todos fue lo inesperado. Una pequeña figura de madera, tallada con símbolos extraños, descansaba justo en el centro, como si custodiara el resto. Su presencia era tan fuera de lugar que los soldados se miraron con inquietud. Uno murmuró que aquello parecía un objeto ritual, otro juró haber visto esos símbolos en un viejo libro prohibido. El general cerró un momento los ojos, como si contuviera un peso insoportable. Sabía que lo que guardaba esa caja no eran solo objetos, sino pruebas. Pruebas de un tiempo en el que las sombras de la guerra habían cubierto la verdad con el silencio. Y ahora, frente a sus hombres, debía enfrentar el precio de levantar la tapa. Cuando abrió de nuevo los ojos, clavó la mirada en los soldados alrededor y pronunció, con voz seca, «Nadie habla de esto. Lo que está aquí nunca existió». Pero todos sabían que, al haberlo abierto, ya nada volvería a ser igual. El instante en que la tapa se abrió por completo quedó grabado en la memoria de cada soldado como una pesadilla viviente. De la caja brotó un aire viciado, un aliento enmohecido que parecía llevar consigo décadas de silencio y putrefacción. No era solo el hedor de la humedad acumulada. Había algo más, un olor denso, pegajoso, que se adhería a la piel y penetraba en los pulmones como si quisiera quedarse allí para siempre. Los hombres se taparon la boca con las mangas, algunos retrocedieron, otros sintieron náuseas, y más de uno tuvo que apartar la mirada para no vomitar sobre el mismo hoyo. Era un olor que no pertenecía al presente, sino a un tiempo que todos querían olvidar. El aire traía consigo la sensación de haber sido exhalado por fantasmas, como si cada molécula que emergía de aquel cofre llevara la huella de gritos sofocados, de órdenes susurradas en la penumbra, de secretos tan pesados que habían tenido que ser enterrados bajo tierra. El general Ramírez se mantuvo erguido, aunque en su interior el hedor lo transportaba a recuerdos que lo desgarraban. La primera vez que olió algo así había sido en un campo de batalla, cuando encontraron un refugio improvisado donde la muerte había habitado durante semanas. Ese mismo hedor se impregnó entonces en su uniforme y no se borró ni con cientos de lavados. Ahora lo sentía regresar, como si el pasado hubiera estado aguardando ese momento para recordarle lo que nunca debió olvidar. Los soldados se miraban unos a otros, pálidos, incapaces de articular palabra. Era como si ese olor
les recordara que lo que estaba enterrado allí no era un simple objeto, sino la prueba de algo prohibido. Uno de los más jóvenes comenzó a llorar en silencio, apretando el fusil contra el pecho, incapaz de soportar la presión de un aire que parecía arrastrar almas enteras con él. El perro, en cambio, no se inmutó. Se acercó aún más al borde del hoyo y respiró profundamente, con los ojos fijos en el interior de la caja. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de una especie de triunfo salvaje. Era como si hubiera esperado toda su vida, o muchas vidas, para llegar a ese instante. El olor se extendió por toda la base. Quienes no estaban presentes comenzaron a notarlo en los barracones cercanos. Los centinelas de las torres levantaban la cabeza con incomodidad, preguntándose qué demonios estaba pasando allí abajo. Nadie sabía explicarlo, pero todos coincidían en lo mismo. Ese aire parecía traer consigo voces, como si en su densidad viajara un murmullo apenas audible, un eco de dolor y de advertencia. Ramírez respiró hondo, aunque sus pulmones ardían. Se inclinó sobre la caja, apartó con cuidado una de las telas podridas y dejó al descubierto la primera capa de lo que había sido sellado allí. Y en ese instante, comprendió que el verdadero peso del pasado no estaba en el metal, ni en las cadenas, ni siquiera en los símbolos extraños que decoraban aquella figura de madera. Estaba en el aire, en ese hedor insoportable que parecía decirles, sin palabras, no debieron abrirme. Cuando las telas carcomidas comenzaron a deshacerse bajo las manos del general, el silencio que reinaba en el patio se volvió casi insoportable. Era un silencio expectante, lleno de miedo, como si todos supieran que en cuanto aquello quedara al descubierto, no habría marcha atrás. Los soldados se inclinaban para mirar desde el borde del hoyo, algunos con el ceño fruncido, otros con el rostro pálido, pero ninguno con la fuerza suficiente para apartarse. El perro, quieto, observaba con una fijeza perturbadora, como si él hubiera sido el guardián de esos objetos durante años, y al fin, llegara el momento de mostrar su secreto al mundo. Bajo las telas húmedas y desgarradas aparecieron los primeros indicios, documentos, carpetas gruesas, selladas con sellos militares antiguos, cubiertas de hongos y manchas de agua. El papel, aunque dañado, aún mostraba letras claras, nombres, fechas, lugares. Eran registros de operaciones secretas, informes con firmas que algunos de los soldados más viejos reconocieron al instante. Aquellos no eran simples papeles olvidados, eran archivos que podían desenterrar verdades que el ejército había enterrado junto con ellos. Junto a los documentos, envueltos con más cuidado, surgieron insignias militares, estrellas, medallas y condecoraciones que, a simple vista, parecían trofeos de héroes. Pero había algo perturbador en su disposición. No estaban guardadas como recuerdos de honor, sino apiladas como objetos robados, despojados de quienes alguna vez las llevaron con orgullo. Un soldado susurró que aquello parecía un altar improvisado, y sus palabras resonaron con fuerza en las mentes de todos. El general apartó otro paño y entonces lo vieron. Una fotografía enmarcada, protegida con un vidrio resquebrajado. Mostraba a un grupo de hombres uniformados, sonrientes, posando frente a los mismos muros de la base donde se encontraban ahora. Algunos de los presentes reconocieron vagamente los rostros. Eran oficiales de alto rango, pero ninguno estaba ya vivo ni registrado en los archivos públicos. Eran los hombres que habían desaparecido, sin explicación, borrados de la historia oficial, y allí estaban, congelados en una imagen que nunca debió salir a la luz. Pero lo más inquietante no fueron los documentos, ni las insignias, ni siquiera la fotografía. En el fondo de la caja, envuelta con una tela más gruesa y oscura, descansaba una pequeña figura de madera tallada. Tenía el tamaño de una mano, pero la fuerza que emanaba de ella era indescriptible. Los símbolos que cubrían su superficie parecían moverse bajo la luz, como si respiraran. No correspondían a ningún lenguaje conocido por los soldados, aunque uno de ellos murmuró, con la voz quebrada, que había visto algo similar en un viejo libro de rituales prohibidos. El perro se levantó de golpe, bajó al hoyo con un salto,
y se quedó frente a la figura, gruñendo con los pelos erizados. Los soldados retrocedieron aún más, mientras el general apretaba los puños. Sabía que aquella caja no solo contenía pruebas de operaciones ocultas, sino algo más, algo que no tenía explicación militar ni lógica, un objeto extraño, colocado allí como centinela de un secreto mucho más profundo. Lo que había dentro no era solo historia olvidada, era la evidencia de que la base había sido construida sobre un pacto de silencio, y que aquel silencio, tarde o temprano, exigiría un precio. Cuando la figura de madera quedó completamente expuesta, los ojos del general Ramírez se transformaron. Hasta ese momento, había mantenido la postura rígida de un hombre de hierro, acostumbrado a ocultar emociones bajo la armadura de la disciplina. Pero al ver aquel objeto, al reconocer los documentos, las insignias y la fotografía, algo en su semblante se quebró. Fue un cambio sutil, apenas perceptible, pero suficiente para que todos lo notaran. La dureza de su mandíbula cedió, y en su mirada apareció una mezcla de horror, reconocimiento y una tristeza tan profunda que ningún soldado se atrevió a sostenerle la vista. Los jóvenes reclutas, que apenas conocían su historia, no entendieron del todo lo que vieron, pero los veteranos sí. Ellos sabían que el general no era un espectador cualquiera de lo que emergía de esa caja. Él lo conocía, había estado allí, quizá incluso había firmado aquellas órdenes. Su rostro lo delató más que cualquier palabra. No era sorpresa lo que sentía, era memoria. Ramírez apretó los dientes, intentando recuperar la firmeza. Levantó la cabeza y miró alrededor, a los hombres que lo observaban desde arriba, esperando una explicación. Pero ninguna palabra llegó a su boca. Sus labios se movieron un instante, como si buscara qué decir, y al final optó por el silencio, porque sabía que lo que cargaba no podía expresarse. Había sido partícipe de algo que jamás debió ocurrir, y ahora, al mirar aquella caja, era como mirarse en un espejo que reflejaba la parte más oscura de su alma. El perro no dejaba de gruñir. Se había colocado justo frente al general, como si lo señalara, como si indicara a todos los presentes quién era realmente el vínculo entre lo enterrado y el presente. El animal parecía haber cumplido su propósito, exponer no solo lo que guardaba la tierra, sino también lo que guardaba el corazón del hombre al mando. Los soldados comenzaron a inquietarse. El silencio que los rodeaba se volvía insoportable. Uno de los más jóvenes, incapaz de resistir, preguntó con voz temblorosa: «Mi general, ¿qué es todo esto?». Ramírez lo miró, y por un instante pareció un hombre viejo, derrotado, lejos del ídolo de hierro que representaba para su tropa. Sus ojos tenían un brillo húmedo, como si las lágrimas amenazaran con romper la represa de años de autocontrol. Pero no lloró. No podía permitírselo. En cambio, bajó la mirada hacia la figura de madera y, con voz quebrada, apenas susurró: «Esto nunca debió salir a la luz». Esa frase fue suficiente para confirmar lo que todos temían. El general conocía la verdad. La caja no era un misterio para él, sino un fantasma que había intentado enterrar décadas atrás. Su rostro, endurecido de nuevo, dejó en claro que lo que estaba por revelar no sería un simple relato histórico, sino una confesión que arrastraría consigo el peso de una traición. El miedo ya no estaba solo en el cofre, estaba en el rostro del hombre que lo custodiaba, y en la certeza de que lo que iba a decir marcaría para siempre la vida de cada uno de los que presenciaban aquella escena. El silencio en el patio era tan denso que parecía que hasta el aire temía moverse. Los soldados aguardaban, conteniendo la respiración, mientras el general Ramírez permanecía frente a la caja abierta, con la figura de madera brillando débilmente bajo la luz grisácea de la mañana. Sus manos, acostumbradas a sostener armas y firmar órdenes sin vacilación, temblaban apenas. Su rostro seguía endurecido, pero en sus ojos ardía un fuego oscuro, el peso de una verdad que había intentado enterrar durante demasiado tiempo. «Ustedes creen que esto es nuevo», dijo con voz grave, casi un murmullo que obligó a todos a inclinarse hacia adelante para escucharlo. «Pero yo estuve aquí cuando esta caja fue enterrada». El impacto fue inmediato. Algunos soldados retrocedieron,
Otros cruzaron miradas de incredulidad. El perro, inmóvil, fijaba la vista en él como si hubiera esperado esa confesión desde el principio. Era una operación secreta, continuó el general con la mirada perdida, como si hablara más consigo mismo que con su tropa. Nadie debía saberlo. Transportábamos documentos, pruebas, símbolos que no podían llegar a manos de la gente, cosas que, si salían a la luz, pondrían en duda todo por lo que habíamos luchado. Se inclinó, tomó una de las carpetas empapadas por la humedad y la levantó con cuidado. El papel, aunque deteriorado, aún mostraba nombres y sellos. Los soldados pudieron verlos con claridad. Eran nombres de civiles desaparecidos, de oficiales que habían sido borrados de los registros oficiales, de operaciones clandestinas llevadas a cabo en la oscuridad. Cada palabra en esos papeles era un grito enterrado. Nos dijeron que era por el bien del país, añadió Ramírez apretando el documento con fuerza, que había que callar, que había que enterrar la verdad, y lo hicimos. Yo lo hice. Su voz se quebró por un instante. Luego, dejó caer la carpeta de nuevo en la caja y señaló la figura de madera. Y esto... Su voz se volvió más baja, más cargada de temor. No lo entiendo ni ahora. Dijeron que era un objeto de protección, que debía permanecer aquí para sellar el silencio. Pero desde esa noche, desde que lo enterramos, yo no he vuelto a dormir en paz. Los soldados lo miraban, horrorizados. El general respiró hondo, cerró los ojos un segundo y, cuando volvió a hablar, lo hizo con una firmeza que heló la sangre de todos. Lo que está en esta caja es la prueba de una traición, no hacia el enemigo, sino hacia nuestra propia gente. Un murmullo ahogado recorrió la fila de soldados. La base entera parecía estremecerse con esas palabras. El perro, como si entendiera, se echó sobre la tierra agotado con un suspiro profundo, como quien finalmente cumple su misión. Ramírez se incorporó, con la sombra de un hombre que sabe que su confesión lo condena. Miró a cada uno de sus hombres y dijo, con voz seca, «Ahora ustedes también cargan con este secreto. Si alguna vez sale de aquí, no será solo mi conciencia la que sangre, será la de todos». El viento sopló con fuerza en ese instante, levantando polvo alrededor del hoyo, como si la tierra quisiera cerrar lo que había sido profanado. Y mientras los soldados permanecían paralizados, entendieron que ya no había escapatoria. Habían desenterrado más que una caja. Habían desenterrado la verdad. Y la verdad, como el olor que aún impregnaba el aire, jamás volvería a desaparecer.